Bé, gràcies, president. Vull començar dient que aquesta proposició de llei sembla molt més pensada per alimentar el clima actual de campanya permanent entre el PSOE i el PP que no pas per afrontar de debò l'emergència habitacional que viu aquest estat. Evidentment, nosaltres estarem sempre a favor de reforçar la transparència i els mecanismes de control en l'adjudicació d'habitatge públic i també compartim la necessitat d'acabar amb la desqualificació massiva de l'habitatge protegit que s'ha promogut durant dècades i que ha acabat convertint milers de pisos públics en actius privats al cap d'uns anys. Però, sincerament, el problema principal avui no és només qui rep els pisos. El problema és que pràcticament no hi ha pisos públics per adjudicar. I aquesta és la gran qüestió que torna a quedar amagada darrere d'una PNL plena de formulacions genèriques i molt enfocada als escàndols que recentment ha tingut el PP a Alacant i a altres municipis. Sí, és greu que hi hagi adjudicacions sospitoses, és greu que l'habitatge públic pugui acabar en mans de persones que no compleixen els criteris de vulnerabilitat, però el drama estructural és un altre, i és que després de 8 anys de governs socialistes, l'Estat continua tenint aproximadament un 3% d'habitatge públic. Un 3%, la mitjana europea és del 8%, i els països que realment aconsegueixen influir sobre els preus públics, sobre els preus del mercat privat, com Àustria i els Països Baixos, superen el 25%. Per tant, sí, fem processos impecables, però si no tenim habitatge públic suficient, el debat acaba semblant gairebé absurd. És com discutir qui pot pujar a un autobús que no passa per la parada. El que cal és ampliar massivament el parc públic, construir, comprar, rehabilitar i mobilitzar habitatge buit i fer-ho amb una ambició que avui no veiem en aquesta PNL ni tampoc en el Pla Estatal d'Habitatge, perquè el mateix Pla Estatal continua movent quantitats absolutament insuficients per la magnitud del problema. Poc més de 1.000 milions d'euros anuals per tot l'Estat i només una part limitada destinada directament a ampliar el parc públic. Això és del tot insuficient per revertir dècades de desmantellament. I mentrestant, continuem parlant molt poc d'una realitat incòmoda, que és que avui gran part de la demanda d'habitatge ja no respon a la necessitat de viure-hi. El 60% dels habitatges es compren al comptat. La concentració de la propietat augmenta constantment i només una tercera part de la demanda que habitualment es presenta com a demanda d'habitatge correspon realment a la primera residència. La resta és inversió, acumulació o especulació. I aquí és on trobem a faltar la valentia política, perquè regular l'habitatge no és només construir més. De fet, neguem la major que només construint més acabarem amb el problema de l'habitatge. És entendre que és un bé essencial i actuar en conseqüència. S'ha de limitar la compra especulativa, regular els lloguers de temporada i habitacions, actuar sobre les segones residències en zones tensionades i penalitzar fiscalment l'acumulació d'habitatges, mentre facilitem que la gent jove i la classe treballadora puguin accedir a un habitatge digne. I en tot això, els ajuntaments podrien fer molt més si aquest estat els deixés actuar. Aquesta és probablement una de les grans absències del debat. Els municipis coneixen perfectament les necessitats del territori, coneixen els barris, les famílies i la realitat local, però després es troben lligats de mans. Per això, des d'Esquerra Republicana fa temps que reclamem 3 mesures molt concretes. La primera, que es permeti invertir els romanents de tresoreria en habitatge. És incomprensible que hi hagi municipis amb superàvits importants, disposats a construir habitatge públic, a rehabilitar edificis, a comprar pisos i ampliar el parc públic i que la legislació estatal continuï impedint destinar aquests recursos a una emergència social com aquesta. La segona, permetre als ajuntaments aplicar tipus diferenciats a l'IBI segons els usos de l'habitatge, perquè no és acceptable que una família pagui proporcionalment el mateix que un fons voltor o un gran tenidor que acumula desenes i centenars de pisos mentre només espera obtenir-ne rendibilitat. I la tercera, que els municipis tinguin més capacitat per definir els criteris propis d'adjudicació d'habitatge protegit adaptats a la realitat local, perquè no és el mateix la realitat d'una gran ciutat que la d'un municipi turístic, industrial o rural. I després encara hi ha una quarta, que és la Sareb. N'hem parlat milers de vegades. La Sareb, CEPES, Casa 46, fa anys que tenim parc immobilitzat que no s'està... 47, perdó.
Ara m'ha despistat aquí el diputat. Fa anys que parlem d'aquests béns immobilitzats que podrien formar part del parc públic i que estan travats per coses administratives que no tenen cap mena de sentit. Fa mesos que es va anunciar un acord de gestió amb la Generalitat que ni tan sols hem vist, tot i que hem demanat milers de vegades. Aquest és el problema real de l'accés a l'habitatge. Clar que volem que hi hagi més transparència, clar que volem que els habitatges públics siguin sempre públics, però si no en tenim, no els podrem adjudicar. Moltes gràcies. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Valero Morales. Gracias. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una PNL que cuenta algo difícil de digerir para cualquier ciudadano, y es que en plena emergencia habitacional, cargos del Partido Popular se han repartido vivienda protegida. Al final va a resultar que el requisito para acceder a una VPO no es el nivel de renta, es tener el carné del Partido Popular. Esta es la marca PP, la de Alicante. En Alicante, 20 años sin grandes promociones de obra pública, y cuando llega, cuando aparece, se la reparten en el entorno político del Partido Popular. Señorías, la democracia está en crisis cuando la vivienda deja de funcionar como un mecanismo de seguridad, de integración social y de acceso al bienestar para convertirse en una fuente de desigualdad persistente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el artículo 47 de la Constitución española, que deja claro que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y establece que los poderes públicos deben hacer efectivo este derecho, impidiendo la especulación, choca con una realidad incontestable: el poder real del partido inmobiliario y financiero, que tiene muchos manijeros en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados, manijeros como los del Partido Popular, que no han dudado en repartirse vivienda protegida. Este país arrastra un modelo instaurado en el franquismo que consiste en alimentar una oligarquía rentista que vive del capital inmobiliario, y para eso la vivienda se tiene que considerar mercancía y no derecho. Y como toda mercancía, proporciona más beneficios si se especula con ella. Y por eso el Partido Popular blindó esa especulación con la Ley del Suelo de 1998 con Aznar. Un modelo, la aplicación de este modelo, que colisiona con la Constitución española, que desprotege a la mayoría social y que erosiona la democracia. Y es aquí donde la ultraderecha encuentra su caldo de cultivo, en un malestar provocado por un modelo inmobiliario rentista que defienden a capa y espada. El rentismo del gran capital rompe barrios, rompe vidas, atrofia la economía familiar y rompe la confianza democrática. Vox es el brazo político del partido inmobiliario y financiero, y los escuadristas de Desokupa son su brazo armado. El Partido Popular y Vox no han dudado en castigar a la clase trabajadora de este país a la orden de los grandes rentistas. Lo hicieron cuando votaron contra la prórroga de los alquileres, aplicando sadismo social. Votábamos un parche para evitar sufrimiento social, y ustedes eligieron a los grandes rentistas, no lo duraron. Por eso, frente a quienes tienen como prioridad la defensa del rentismo de la oligarquía financiera e inmobiliaria, frente a quienes son capaces de dejar a su hermana en la calle con tal de no molestar al patrón, nosotros vamos a intervenir y tenemos un plan para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución. Primero, vamos a volver a traer la prórroga de los alquileres. No vamos a cejar hasta que todas las familias que viven de alquiler puedan dormir tranquilas y no preocupadas por abusos en el alquiler. Frente a los fondos buitre, vamos a defender cada hogar. Segundo, hay que incrementar el parque público de vivienda hasta en 1,5 millones de viviendas públicas más en 2035. Y no queremos que quienes han sido parte del problema ahora hagan caja con la solución, con un modelo de colaboración público-privada. Cada euro público tiene que convertirse en vivienda pública, no en dividendos privados.
El Partido Socialista en esta PNL mezcla y confunde vivienda protegida con vivienda pública. La vivienda protegida no es pública, es vivienda privada subvencionada con dinero público. Por eso es necesario garantizar que no se puede descalificar, pero sobre todo hay que apostar por un verdadero parque de vivienda pública de alquiler social. En tercer lugar, queremos expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, así como suelo en desuso en el mundo rural, para incorporar al parque público de vivienda, porque las viviendas vacías de los fondos buitre tienen que servir al interés general. Y cuarto, donde hay presión inmobiliaria, turística y especulativa, hay que limitar la vivienda a compra para uso residencial. Hay que prohibir comprar para especular. Hay que hacer valer la función social de la vivienda, porque las ciudades no pueden ser un parque temático para inversores. Y termino, señorías, diciendo algo muy sencillo. Un país donde muchas familias tienen miedo a perder su casa, donde la juventud no se puede emancipar, es un país con la democracia quebrada. La gran disputa de nuestro tiempo es entre democracia o especulación, entre ciudades para vivir o ciudades para hacer negocio. Y nosotros lo tenemos claro, la vivienda es un derecho y vamos a defender el derecho de las familias trabajadoras a quedarse en sus barrios y a vivir con dignidad. Porque nosotros y nosotras defendemos a quien madruga, a quien trabaja, a quien levanta este país con su esfuerzo. Y como vemos, la derecha y la ultraderecha tienen otra prioridad, la defensa de quienes especulan desde los consejos de administración. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Hernández Quero. Gracias, señor presidente. 2004. Zapatero promete 180.000 viviendas de precio asequible al año. 4 años de gobierno, 720.000 casas. 2007. Montilla promete 50.000 viviendas protegidas nuevas y 100.000 viviendas asequibles rehabilitadas para la legislatura en Cataluña. Es decir, 150.000 casas más en total. 2008. Zapatero promete 1.500.000 viviendas sociales. 2023. Sánchez promete 184.000 viviendas públicas y asequibles. 2024. Illa promete 50.000 viviendas sociales en Cataluña. 2025. Illa promete 100.000 viviendas adicionales protegidas más en Cataluña. Casi 3 millones de viviendas anunciadas. Esa es su historia, la historia de la vivienda prometida y nunca entregada, nunca construida y nunca entregada. Este es el balance real del Partido Socialista, un partido que debe a los españoles casi 3 millones de viviendas sociales en solamente 20 años. El partido de las casas del PowerPoint, del urbanismo de render y de las infografías de colorines. El partido de las emancipaciones frustradas, el partido del hacinamiento y las familias que alquilan por habitaciones. El partido que tuvo, según el INE, el año pasado, a 3.200.000 personas buscando casa sin encontrarla. 3.200.000 personas. El partido que se ríe de los españoles sin casa en su cara, porque es tan raquítico lo que ustedes han hecho, tan ridículo en términos materiales, que el año pasado hubo más denuncias por usurpación y allanamiento de morada que viviendas protegidas entregaron sus administraciones. Y no será, desde luego, porque falte dinero para acometer un gran plan de vivienda protegida. Claro que no. Lo que falta es patriotismo, sentido del deber y responsabilidad. Dinero, desde luego, que no falta. Anualmente, las administraciones, sus administraciones, recaudan en nuestro país más de 52.000 millones de euros asociados a la vivienda. 52.000 millones de euros. Invierten 4.000. 52.000 millones de euros, invierten 4.000. Con 52.000 millones de euros se podían haber hecho 500.000 de viviendas protegidas de 80 metros cuadrados al año. También se podía rehabilitar 500.000 de fachadas de bloques enteros o renovar energéticamente más de 5 millones de viviendas.
Pero nada de eso les interesa. Toda su política ha ido orientada a sustituir la España de propietarios por la España de los precarios sin casa. Hace 20 años el objetivo era comprar un piso, después pasó a ser alquilarlo y ahora para muchísimos jóvenes la meta es simplemente poder llegar a ser algún día inquilino. Esta es la evolución material de su modelo de vivienda. Este es su legado y esta es nuestra decadencia. Un país en el que la incertidumbre y la desposesión son la norma, en el que lo común son las mudanzas que nunca terminan, los jóvenes con la casa a cuestas, las familias que no pueden tener niños y la gente que no echa raíces. Ese, desde luego, no es el país que conocimos. Es un país extraño, ajeno, arisco, desagradable. Heredaron ustedes, todos ustedes, el mayor sistema de vivienda protegida de Europa, el que levantó 7 millones de viviendas en 50 años, entre los años 50 y 2008, el que permitió al hijo del albañil y al hijo de la peluquera ser propietario. Y hoy, en la España hija de sus políticas, el hijo del médico y el hijo de la profesora hace turnos con desconocidos para entrar al baño, para ver la tele o para cocinar. Por todo eso, escuchar hoy al Partido Socialista dar lecciones sobre vivienda protegida produce entre estupor y vergüenza ajena, porque tanta destrucción no ha podido ser casual, ha de ser fruto de un plan. Porque el problema no es solo lo que prometieron construir y nunca construyeron, es también lo que unos y otros han hecho con el parque público existente. Entregarlo a fondos, adjudicarlo a dedo a amiguetes o familiares, unos en Alicante, otros históricamente en Andalucía, o relegar a los españoles en la adjudicación de viviendas gracias a un sistema diseñado explícitamente para beneficiar a los recién llegados. Han decidido vaciar España de españoles y eso pasa en primer lugar por vaciar sus hogares. El resultado es el único esperable, el único previsible. Un parque raquítico, degradado, guetificado, mal gestionado, sometido a impagos crónicos e incapaz de satisfacer las necesidades habitacionales de millones de españoles. Y a esos compatriotas, a esos millones de españoles, hay que darles una respuesta. La primera, la certeza de que recibirán el abrazo colectivo, que volveremos a inundar España de bloques de vivienda protegida. Y la segunda, la garantía de que las casas serán para ellos, para los nuestros, que habrá prioridad nacional, porque los españoles sin casa no pueden seguir pagando ni la vivienda ni la fiesta a sus amigos, a los fondos ni a los pobres de medio mundo. La vivienda social en España tiene que ser para los españoles. Gracias. Tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Por si las moscas me quedo cegatona. Gracias, presidente. Miren, hay que tener cuajo para presentar una iniciativa sobre vivienda, supuestamente para reforzar la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación. Ustedes, los del Partido Socialista Obrero Español, los mismos que hace un momento ha intervenido su portavoz con muy poca vergüenza y ha difamado al familiar de una diputada que no puede defenderse y que además fue el único que concurrió. Y usted lo sabe. Frente a sus falsas imputaciones, que lo son, están las verdaderas imputaciones, que son las de los jueces. Sí, y de eso ustedes saben mucho. El gobierno, no van a saber, el gobierno cuyo presidente tiene a su mujer tetraprocesada, a su hermano camino del banquillo, a su número 2, Ábalos, en prisión y Cerdán en libertad provisional. Los que durante la pandemia se dedicaban a mercadear con prostitutas, a celebrar orgías por toda España y a repartirse comisiones mientras morían los españoles. Y finalmente, la guinda, su faro ideológico, su referente, su amigo, su padrino, el ínclito expresidente Zapatero, hoy mismo imputado por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y no sabemos de momento
¿De cuántos delitos más? El primer presidente imputado de la democracia. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en su exposición de motivos, en vez de hacer la retahíla de lo que han hecho, lo que deberían es de haber hablado de las VPO que construyeron en Navarra y que acabaron adjudicadas a empresas vinculadas a la trama de Cerdán, o de la vivienda alquilada a las amigas de Ábalos, o del patrimonio del amigo de Montero a quien colocó en la SEPI. Sí, de esos 10 millones que no pueden justificar. O del plan supuestamente dotado con 7.000 millones de euros, de los cuales solo el 40% es para construir vivienda. Es decir, 2.800 millones se dedican a construir. En 5 años salen 560 millones al año. Es decir, van a hacer falta 65 años para cumplir las 183 viviendas que se han comprometido para esta legislatura. No tienen vergüenza ni la conocen. Mire, o también podían haber hablado de la ejecución real de los fondos europeos, que en 2025 no llegó al 11% en vivienda, o de que sus socios de gobierno pidieron la dimisión de la misma ministra de Vivienda. Pero mire, resulta que el problema para ustedes de la vivienda en España radica en la Comunidad Valenciana y en concreto en Alicante. Pues mire, pero no. Por cierto, podían haber mencionado también la vivienda que le tocó a la alcaldesa de Quart de Poblet, socialista, o al hijo de la teniente alcalde de Quart de Poblet, socialista de PRO. Pero de eso no hablan. ¡Ay! La familia, siempre la familia socialista. Lo primero para ustedes, la familia socialista, ¿verdad? Pero hablemos de la vivienda protegida de Alicante, que es la que quieren escuchar. Cronología de los hechos. Venta de suelo municipal se inicia en 2016 con un alcalde socialista. La cooperativa de vivienda se constituyó en 2018 con el Botànic, PSOE más Compromís. La calificación provisional fue en el 2022, es decir, número de viviendas, metros cuadrados, piscinas, calidades, acogida, todo eso acogido en el decreto ley del Botànic, PSOE y Compromís. Dicen que eran viviendas de lujo a precio protegido. Pues bien, todo el proyecto, la calificación y el precio de 2.200 euros metro cuadrado lo establece su decreto ley, el del PSOE y Compromís. Toda, absolutamente toda la gestión del proyecto y adjudicación se hizo con las reglas del PSOE y Compromís. Decreto ley 68/2023, por si lo quieren repasar. Todos los adjudicatarios estaban en el registro de demandantes, el mismo registro que, según ustedes dicen en la proposición no de ley, evitaría los problemas. Pues todos estaban allí. Si se hubiese adjudicado con el decreto 180/2024 del Consell del PP, habría sido más transparente, porque nunca ha habido tantos controles automáticos, digitales y cruzados como ahora. Con su decreto, y verá usted la comparativa, con su decreto se eliminaron los principios de igualdad, publicidad y concurrencia del procedimiento de adjudicación. Con el decreto actual de Mazón se recuperan. Con ustedes el visado podía ser presencial o telemático. Con nosotros el visado 100% telemático, verificado por notarios y registradores, a diferencia de ustedes, PSOE y Compromís, que lo limitaron a un funcionario al que ustedes promocionaron y cuya gestión hoy está siendo investigada por la justicia. Con su decreto, la autorización para comprobar datos era voluntaria, ahora obligatoria. La documentación la aportaba solo el solicitante, ahora se cruza automáticamente con Hacienda, registro de la propiedad, catastro y la plataforma autonómica. Por tanto, esta promoción por la que ahora se rasgan las vestiduras se ha hecho con sus reglas, las del Botànic. Señorías, desistan en su empeño. Ustedes protegen a los corruptos como Ábalos, al que aplaudían, incluyeron en las listas, a diferencia de nosotros. Y mire, se lo digo muy clarito. Frente a su nulo compromiso con la Comunidad Valenciana, 0 viviendas en 8 años, nosotros 6.000 en una legislatura. Y termino ya, presidente. Sí, los hechos desmienten sus relatos, como la verdad y el cambio que se aproxima les arrollará en las próximas elecciones. Y los españoles, como dijo mi compañera Cayetana, en esta Cámara les dirán en las urnas. Gracias. Non plus ultra. Muchas gracias. Nada más y muchas gracias.